Hoy vamos a utilizar el teorema que vimos en el video anterior para solucionar la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cúbica de 1 menos x a la 7 menos la raíz séptima de 1 menos x al cubo por el diferencial de x. Entonces, para comenzar, primero vamos a dar un poco más de forma de integral. Primero separándola en dos integrales y después notando que si definimos una función f de x que se va a ser integrando de la primera integral que tenemos aquí, entonces podemos ver primero que su dominio es todos los reales. ¿Por qué? Pues porque al ser una raíz cúbica, todo lo que esté dentro puede ser positivo o negativo, todo está en su dominio, y además lo que está dentro de ella no es discontinua, es decir, es una función polinomial, por lo tanto es continua. Entonces, además de esto, podemos derivarla. Si la derivamos por la regla de la cadena, tendríamos que eso está elevado a la 1/3, entonces el 1/3 pasa multiplicando por la regla del exponente y se le resta 1 al exponente, entonces sería menos 2/3 del exponente, entonces baja. El 1 menos x a la séptima baja con el exponente 2/3, perdón, y se multiplica por la derivada de lo que está dentro, que sería menos 7 por x a la sexta. Entonces, ¿por qué lo derivamos? Pues bueno, lo hacemos porque si notamos en su derivada, el denominador es 3 y todo esto es positivo. ¿Por qué? Pues porque primero por la regla de los exponentes está elevado al cuadrado lo de dentro y luego se le saca la raíz cúbica. Entonces, al sacar la raíz cúbica algo positivo, pues te va a dar algo positivo. Entonces el denominador siempre es positivo y el numerador podemos ver que x a la sexta siempre va a ser positivo ya que es un exponente par, pero está multiplicado por menos 7, es decir, va a ser el numerador negativo. Entonces el numerador negativo y el denominador positivo hacen que su derivada siempre sea negativa. Entonces siempre va a ser menor que 0 para todo x que pertenezca a los reales, excepto el 1. ¿Por qué el 1 no? Porque podemos ver que su derivada no es continua cuando x es igual a 1. Entonces esto nos dice que nuestra función f es monótona, es decir, siempre es creciente en todo su dominio. Y además podemos notar que si es monótona, entonces nos dice que es inyectiva, y si es inyectiva, nos está diciendo que tiene una función inversa y por lo tanto podemos buscarla. Entonces, para hacer eso, intercambiamos f de x por y despejamos x. Entonces, elevando ambos lados al cubo, tendríamos y cúbica es igual a 1 menos x a la séptima, y después simplemente despejando sería x es igual a la raíz séptima de 1 menos y al cubo. Y por último, para encontrar la función inversa, intercambiamos y por x y lo igualamos a f inversa de x. Entonces, esta sería la función inversa. Ahora, una vez que tenemos esto, podemos notar que nuestra integral principal tendríamos a f inversa de x. Y si evaluamos ahora f en x es igual a 0, entonces sería la raíz cúbica de 1 menos 0 a la séptima, que es 0. Entonces será la raíz cúbica de 1, que es igual a 1. Y si evaluamos a f en 1, tendríamos la raíz cúbica de 1 menos 1 a la séptima, que sería 1 menos 1, que es 0. Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos dos puntos, el punto 0,1 y 1,0. Y podemos ver que el primer punto sería a, c y el segundo punto sería b, d. Es decir, a es igual a 0 y c es igual a 1. Y además b es igual a 1 y d es igual a 0. Ahora, para terminar de darle la forma que necesitamos para aplicar la fórmula que demostramos en el video anterior, debemos de notar que c es igual a 1, no igual a 0. Y d es igual a 0, no igual a 1. Entonces tenemos que intercambiar los límites de integración. Y para eso utilizamos una propiedad de las integrales definidas, en donde si cambiamos el orden del intervalo de integración, lo volteamos, el signo va a cambiar, entonces esto se hace positivo. Y podemos notar que ahora sí podemos utilizar la fórmula. Entonces todo esto que es f, y esto es f inversa, y este es a, este es b, este es c y este es d, simplemente va a ser igual a b por d, que sería 1 por 0 menos 0 por 1, es decir, sería igual a esto. Pero esto es igual a 0, por lo tanto nuestra integral que estábamos buscando va a ser igual a 0. Si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. Muchas gracias por ver el video.